¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Ferrolterra ya puede beber agua del grifo, pero la crisis ha desatado una tormenta política que puede acabar en los tribunales. Xunta y Ayuntamiento de Ferrol se acusan mutuamente de lo que ha sucedido. En el medio, los vecinos que no acaban de fiarse del servicio. No me fío yo. De momento vamos a utilizar la que compramos y a ver. Yo todavía no la he probado. Yo sigo con la garrafa de agua. No me fío. Nosotros no bebemos agua. No me fío porque como esto nunca había pasado aquí. Todavía no, porque yo quiero que corra un poco el agua primero. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas Pablo noches. Arangüena, muy buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marina Cabegato, buenas noches. Hola, Fernanda. Enseguida vamos a recibir aquí a una persona muy de actualidad en los últimos días. Sí, el recién proclamado presidente de la Diputación de A Coruña y también un viejo conocido de esta casa. Hablamos del alcalde de Aspontes, Valentín González Formoso, que viene esta noche a Vía V. Con él queremos hablar de las diputaciones, de los pactos y también del presente y del futuro del Partido Socialista aquí en Galicia. Y la candidatura unitaria de Cataluña de cara a las elecciones autonómicas ya tiene nombre, Juntos por el Sí, y también ya tiene lista, una lista que hoy Artur Mas ha sacado de la manga porque la última persona, la persona que va a cerrar esta lista será, que no, el entrenador Pep Guardiola. Ens hem unit, ens hem aplegat, tindrem un programa comú, tindrem un govern comú i escriurem pàgines bones per la història d'aquest país. La independència de Catalunya no només és una qüestió de dret, que evidentment també ho és, sinó que també és una qüestió de necessitat. Y Bárcenas insiste en no desaparecer de la vida del Partido Popular. Ahora la novedad es que tiene mucha más información de la que ya había filtrado a la prensa, una información tan bombástica que, dice él, podría abrir los telediarios durante días consecutivos. ¿Y cómo ha contestado el Partido Popular? Pues diciendo que su ex tesorero les da asco. Mira, este tío me da un asco que no puedo verlo. La verdad, te lo digo así de claro. Estamos hablando de un señor que va con su abrigo y su corbata. Es un delincuente. Es un delincuente y ha hecho un daño tremendo. Me lo ha hecho a mí, se lo ha hecho a muchísimos afiliados, se lo ha hecho al país, se lo ha hecho a la credibilidad del sistema. Este tío es un delincuente. Y el día de hoy nos ha dejado otra imagen para la historia, la de la bandera de Cuba ondeando en su embajada en Washington, en Estados Unidos. Para ver la otra bandera, la de Estados Unidos, ondeando en La Habana, tenemos que esperar hasta agosto. Es entonces cuando John Kerry visite Cuba en el primer viaje oficial a la isla desde 1959. Un día en el que se da por terminada la crisis del agua en Ferrol, pero no la crisis política. Ferrol é coñecedor destas circunstancias dende hai días e nada fixo ata o día de onte. Lo que está pasando es caótico. No hay para cocinar. El é o presidente da empresa mixta de augas de Ferrol. Toda a xestión técnica levada por Baser que terán a súa responsabilidade por non ter informado a ningún dos alcaldes dos 5 concellos. Satisfacción en cuanto a poder levantar la restricción al consumo y desde el minuto cero pues abrir una investigación dentro del ayuntamiento y dentro de Mafesa. Valentín González Formoso, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nuevo presidente de la Diputación de A Coruña, ¿te acostumbras a ese cargo? Pues en los pocos días que han transcurrido desde mi toma de posesión todavía no me he adaptado, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que sigo siendo alcalde de Aspontes y estamos en fiestas. Importante matiz. Bueno, ¿por qué querías ser presidente del organismo provincial? Bueno, pues porque yo creo que estoy convencido personalmente y estamos a nivel del Partido Socialista en que tenemos que aportar nuestro granito de arena para intentar conseguir una mejora en la gestión de las instituciones y, por tanto, la Diputación es una institución muy cercana a la realidad que yo conozco, que es la realidad municipal y todo el entorno problemático que requiere pues, soluciones y, por lo tanto, pues, en esa... como consecuencia, pues, di el paso para ser candidato. Goretti San Martín va a ser vicepresidenta de la Diputación. ¿La conocías? ¿Cuál es la relación que tenéis? Bueno, pues la verdad que la conozco desde hace unos días, es decir, no conocía a Goretti y, bueno, la relación personal pues es buena, es decir, lo cierto es que todo lo buena que puede ser cuando conoces a una persona desde hace unos días, ¿no?
Yo creo que el roce hace el cariño y yo creo que el día a día pues va a hacer que aumente lógicamente pues esa relación y que será para bien seguro. ¿Cómo os vais a repartir el trabajo, las funciones? ¿Qué papel va a jugar cada uno? Bueno, pues yo creo que estamos en esa fase, ¿no? de convocar ya Junta de Gobierno, de, digamos que, poner a las personas más adecuadas en las áreas donde su perfil los haga más idóneos y donde las potencialidades de esas personas permitan que la Diputación pues, funcione mejor, que es el objetivo que tiene este proyecto progresista para la Diputación, ¿no? Una vez dicho eso, dentro de ese marco pues, se pondrán nombres sobre sus perfiles. Cosas que ha dicho el Bloque Nacionalista Galego en los últimos tiempos sobre las diputaciones, específicamente la vicepresidenta de la de A Coruña, una institución anacrónica, obsoleta, decimonónica. ¿Qué le parece o qué te parece gobernar una institución con alguien que en el fondo quiere que desaparezca la institución? Bueno, yo creo que es respetable, lógicamente, pues, que el Bloque Nacionalista Gallego pues, tenga su propia, dentro de su idiosincrasia, dentro de sus reflexiones, pues una idea clara sobre las diputaciones, ¿no? Totalmente respetable. Lo cierto es que hay un acuerdo marco donde se hace una reflexión y donde hay que respetar el marco legal establecido, donde las diputaciones existen y, por lo tanto, el objetivo es intentar que funcionen de una manera distinta, superar el modelo tradicional y respetando ese marco, pues no va a haber ningún problema. Pero ellos han dicho claramente que quieren que desaparezcan. Quiero decir, si ellos consiguen su objetivo, dentro de 4 años no habría Diputación Provincial de A Coruña. Yo no sé si ha compartido contigo esta estrategia ella, porque no sé si hasta qué punto va a ser contradictorio lo que uno y otro hagan. Es que yo creo que la estrategia compartida está en el acuerdo marco, ¿no? Donde perfectamente se describen estas reflexiones conjuntas y donde partimos de una realidad. Es decir, yo creo que ninguno de los concejales que ya somos diputados provinciales tenemos la capacidad de suprimir ninguna diputación. Es decir, yo creo que son otras instancias superiores dentro de otras conversaciones de racionalización del sistema administrativo del Estado, donde deben de tomar decisiones respecto a las diputaciones y otras administraciones que también tienen que ser reformadas, pero en cualquier caso no va a ser en la gestión de Diputación donde se decida suprimir. Sí, lógicamente, dentro del acuerdo marco, establecer medidas y acciones políticas para que funcionen de otra manera, que eso es muy distinto. Vamos a dar enseguida el detalle de qué queréis cambiar. En las últimas horas, un senador de Podemos ha renunciado a todos sus emolumentos, entre otras cosas porque considera que es una institución que no atiende las necesidades de la ciudadanía. Yo no sé si tú consideras coherente cobrar de una institución bueno, cuyos fines finalmente no compartes, como parece ser, insisto, que es el Bloque. Bueno, yo sinceramente creo que lo coherente es reconocer el marco legal establecido, la Constitución, la Ley de Régimen Local y de Bases que mantienen presentes las diputaciones y por lo tanto hay que gestionarlas. Y dicho eso, pues nuestra intención es poner encima de la mesa, por eso estamos de acuerdo, en un proyecto progresista para la provincia de A Coruña, donde seamos capaces de mejorar pues la gestión de las mismas y que finalmente, al final de la legislatura, la percepción de los ciudadanos sea que son más útiles. Y por lo tanto, dentro de eso, pues están establecidas unas retribuciones que nuestra intención es que sean lo más justas posibles, en el sentido de acotarlas más y después a nivel personal cada uno puede tomar decisiones que considere oportunas, ¿no? Respetando la de este hombre. Pero ¿habéis hablado ya de cuánto cobraríais cada uno? En cualquier caso, Gorete San Martín ha manifestado su intención de cobrar, de no cobrar, o sea, un poco cómo se va a repartir esto. No, evidentemente todavía no estamos en esa fase, estamos más bien digamos que en el diseño de las áreas de gobierno, en el diseño de la Junta de Gobierno, pero no todavía, porque además tenemos que ser conscientes de una cosa, ¿no? De una realidad. Esta Diputación es la más plural de la historia que yo recuerde, y seguramente otras personas recordarán todavía otros periodos más plurales, pero de lo que yo recuerdo es el más plural, donde no hay una mayoría para nada absoluta y nos exige pues que cumplamos el mandato de la ciudadanía, que es que dialoguemos, que consensuemos y por lo tanto, entre otras cosas, hay que hablar de esas retribuciones, hay que hablar de gastos protocolarios, hay que hablar de un sinfín de cuestiones
que las otras fuerzas políticas también tienen que opinar. Y finalmente haremos una propuesta que llevaremos a pleno, el pleno de organización y funcionamiento, y es una cuestión, lógicamente, que tenemos que hablar, pero no es la prioritaria. Bueno, enseguida vamos a entrar en detalles con Pablo Carballo de qué ha pasado en estas semanas previas a la constitución de la Diputación de A Coruña. Sí habéis dicho, las dos partes que componen el gobierno provincial, que os proponéis llevar a cabo un adelgazamiento competencial. Incluso habéis hablado, corrígeme si me equivoco, de devolver a la Xunta algunas competencias. ¿Qué competencias le sobrarían a la Diputación? Bueno, yo creo que digamos que el objetivo para estos 4 años en la Diputación pasa por varios ejes, ¿no? Uno de ellos es racionalizar dentro del margen competencial que tiene la Diputación de Coruña, pues racionalizar los servicios que presta la ciudadanía, evitando duplicidades. Por tanto, cualquiera, poniendo ejemplos gráficos, cualquiera puede entender que no es de recibo pues que la Diputación de Coruña hubiera tenido hasta hace muy pocos años pues un hospital psiquiátrico, cuando hay autoridades competentes en la materia sanitaria que deberían ser los gestores. Sí, pero esto está resuelto ya. Está resuelto. Como eso se resolvió en su día, todavía hay centros que no tiene sentido, que formen parte pues, del objeto de actividad diaria de la Diputación. Centros educativos, creo que Centros educativos, por ejemplo, hay 2 centros educativos que forman parte de la Diputación de La Coruña y también los 2 centros en menores, uno en Coruña y otro en Ferrol, ¿no? Cuando hay, digamos, que entidades dentro de la comunidad autónoma con competencias claras y objetivas sobre esa materia, ¿no? Por una parte está la resolución de esos escenarios y por otra parte también yo creo que bajar un poco el plano jerárquico con la Diputación respecto a los concellos. Yo soy alcalde y la percepción que tenemos de la Diputación es de un ente que no está a nuestro nivel, que está por encima. Y es una percepción que no es práctica y que además, digamos, que se aleja un poco del objetivo que nosotros tenemos, que es que los concellos se sientan partícipes con voz y con capacidad de decisión sobre la gestión y los fondos destinados a inversión por la propia Diputación de Coruña, ¿no? Cosa que hasta la fecha no ocurre. No me refiero con el Partido Popular, sino con la gestión del propio Partido Socialista durante años, ¿no? Era un modelo de Diputación que tenía cosas buenas. Por ejemplo, recogemos una institución absolutamente saneada, fruto del trabajo de anteriores mandatos, incluso con crisis económica, lo cual es muy de agradecer. Pero, por lo tanto, es un instrumento muy poderoso para intentar que los concellos se sientan partícipes de la gestión de esos fondos provinciales, ¿no? Yo, por lo tanto, creo que, por una parte, la resolución del tema competencial dentro del marco legal establecido, por otra parte, que los concellos se sientan al mismo nivel que la Diputación, es decir, la Diputación es una institución al servicio de los concellos y no los concellos al servicio de la Diputación, y, por otra parte, también que en este escenario todavía de crisis, donde hay mucha gente que está en la estacada, yo creo que la Diputación tiene que tomar capítulo, es decir, tiene que tomar un protagonismo en el asunto, teniendo en cuenta que diputaciones con un presupuesto muy inferior al de Coruña han destinado muchísimo más dinero. ¿Estás hablando de reforzar el capítulo de servicios sociales, por ejemplo? Bueno, eso por supuesto, pero en cualquier caso yo creo que ahora mismo el principal problema todavía en la provincia, con más de 90.000 personas en el paro, es el paro. Y por lo tanto, el área de promoción económica que ha destinado a la generación de empleo 1.200.000 euros en un programa que entendemos absolutamente insuficiente y escaso, dado el relieve del problema, entendemos que la promoción económica debe pasar a ser, la verdad, el área protagonista de la Diputación para los próximos 4 años. Una de las discusiones, cuando se habla de competencias de las diputaciones, tiene que ver con la relación que ese organismo tiene que tener con la capital de provincia, que tiene bueno, pues una estructura y probablemente unos problemas diferentes al resto de los municipios. Hay quien sostiene incluso que una diputación no hace nada interviniendo en un ayuntamiento, como puede ser en este caso el de A Coruña. ¿Tú eres de esta tesis? Yo soy de la tesis de que la Diputación, además el propio partido, en conferencias recientes, pues se ha establecido el criterio de que las diputaciones han de ir dirigidas a prestar asistencia técnica, jurídica, económica y de cualquier tipo a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Yo creo que para eso fueron pensadas. La estructura, los recursos que tienen las grandes ciudades son muy superiores a los que pueden tener los municipios pequeños. Es decir, la inmensa mayoría de la población de la provincia de Coruña vive en municipios pequeños que requieren de esa labor, de esas funciones de la Diputación, que son funciones transversales, que le atribuye la propia ley y la Constitución, ¿no? Por lo tanto, sí soy partidario de que, sin dejar de colaborar con las grandes ciudades, sin dejar de complementar sus recursos, sí que darle prioridad, lógicamente, a los ayuntamientos más pequeños. Como alcalde de As Pontes, ¿qué opinión tienes de tu antecesor al frente de la Diputación, de Diego Calvo? Pues personalmente la mejor. Yo la verdad que como persona pues no puedo más que hablar bien de Diego Calvo.
Como Concedo das Pontes tampouco puedo hablar nada mal de Diego Calvo. Como institución provincial sí que he echado de menos, tanto con Diego Calvo como con Salvador Fernández Moreda, de mi partido, pues sí que he echado de menos pues que cuando la Diputación se dispone a invertir muchos millones de euros en un programa, se nos tomara el pulso, se nos pidiera opinión si realmente son las necesidades que tenemos en nuestras localidades, ¿no? ¿Hubiera sido posible un acuerdo entre el PSOE, entre el PSDG y el PP? Va a haber muchos acuerdos entre el PSOE y el PP. Pero de constitución, digo. Bueno, es que yo creo que esta percepción, es decir, yo he conversado con todos ellos, también con Diego Calvo, he mantenido muchas conversaciones, no al respecto de un posible pacto, ni mucho menos, pero sí al respecto de que el escenario es tan abierto, los temas son tantos y los retos son tantos y tan variados que lógicamente vamos a necesitar del apoyo de todo el mundo, también del Partido Popular, y estoy convencido que muchos temas, además lo expresó así, el día de la toma de posesión, vamos a contar con su apoyo. Va a ser un pleno con personalidades fuertes, el que vas a presidir. Yo no sé cómo vas a gestionar todas esas personalidades que, como bien decías, van a formar parte de la corporación provincial más plural, pero también bueno, con personas que están acostumbradas a que su voz se escuche. Pues la verdad que van a ser... ¿Le temes a alguien en concreto? No, no, al revés. Yo creo que hay personas que se incorporan como es el caso del alcalde de Oleiros, por ejemplo, que lleva 35 años siendo alcalde de Oleiros, con un resultado excepcional, reconocido por todo el mundo en su ayuntamiento. Es una referencia en sostenibilidad, en urbanismo, y por lo tanto es una persona de la que vamos a aprender. No estaremos de acuerdo siempre, porque tampoco él estará de acuerdo conmigo siempre, ni con nosotros. Pero yo creo que por encima de todo esto, la gente va a ser consciente de que hay un compromiso con la ciudadanía, con la sociedad, y han demostrado madurez suficiente en la gestión de sus instituciones para responder también al reto de la Diputación. Yo estoy absolutamente tranquilo porque estoy convencido que al final esa madurez imperará. Lo veremos, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Vamos a seguir hablando, pero como decía, Valentín González Formoso llega a la presidencia de la Diputación de A Coruña después de un proceso que, como casi todo lo que tiene que ver con las últimas elecciones municipales, bueno, pues ha sido, no sé qué palabra utilizar, pero bueno, no ha sido tranquilo, precisamente. Convulso, sí. Exactamente. Pablo, cuéntanos detalles. Buenas noches. Sí, ha llegado, bueno, desde el jueves, es presidente. Muy poquitos días para contabilizarlo todavía, apoyado a través de la pluralidad, investido por 5 formaciones políticas, incluida la suya, evidentemente, el Partido Socialista, aunque va a gobernar con una sola, con el Bloque Nacionalista Galego, al menos así lo han anunciado. Un Bloque Nacionalista Galego que, por cierto, pretendió su sitio, su asiento, hasta prácticamente el último día, y que, como comentabais, aboga por la disolución de la institución. Bueno, no es el único, porque ya en el pleno de investidura ha quedado bastante claro que casi todos los apoyos que ha recibido Formoso, al margen del Partido Socialista, están por la misma tesis. Partido tamén é certo da premisa de que baixo a nosa perspectiva as deputacións son institucións que deben repensar o seu papel no futuro próximo dentro da estrutura do Estado. O desexo de que esta sexa a última corporación da Deputación Provincial, porque estamos falando dunha institución tanto menos anacrónica. A supresión das deputacións provinciais, a superación deste modelo, dun modelo que non responde á nosa realidade social e territorial. É certo que ten vostede por diante unha tarefa complicada. Gobernar con un grupo que quere facer a desaparecer a Diputación ao mesmo tempo que o presidente quere facela máis visible para os cidadáns é difícil. Bueno, insisto, Valentín, escuchábamos al diputado de Compostela Berta, deseando que esta sea la última corporación provincial. Yo no sé tú como presidente cómo encajas, supongo que ya lo esperabas, pero cómo encajas esa hostilidad confesa, por otra parte. Bueno, no hay que olvidar que a los concejales, en este caso diputados provinciales de Compostela Berta, de Marea Atlántica, del Bloque Nacionalista Galego, los ha puesto la ciudadanía. Y por lo tanto, la gente cuando los ha votado, supongo que ha madurado su voto, será consciente de su opinión respecto a las diputaciones provinciales. ¿Pero tú crees que la gente cuando votó sabía que estos señores iban a acabar, o tú mismo que iban a acabar de diputado? Que sí. ¿Crees que la gente sabe cómo funciona una diputación y cómo se elige a los diputados? Quiero entender que la gente cuando vota sabe a quién vota. Y respecto de la opinión de una institución tan importante como la Diputación, entiendo que deben de esperar posturas de este tipo. Por lo tanto... Pero no es un poco frustrante tú como presidente, no, porque supongo que tú sí crees en el modelo. No, vamos a ver. Yo, por encima de todo, hay un marco legal establecido, la Constitución y la Ley de Bases.
no va a depender de lo que se apruebe en el Pleno. Es decir, no se va a repensar la institución provincial su propio futuro. Es decir, lo van a decidir en otras instancias. Es que yo creo que el Estado, precisamente, y es algo frustrante, después de varios años de crisis, donde la gente, la ciudadanía, reclama una mayor eficiencia y eficacia en el diseño del sistema administrativo del Estado, pues no se ha producido. Hay una frustración gigantesca. ¿Y tú tienes esa frustración también? Total, de todas las instituciones. ¿Pero qué sobraría en esa arquitectura? Porque todo el mundo tiene el diagnóstico, pero nadie se atreve a aplicar el tratamiento. Yo pongo un ejemplo, lo pongo siempre además. Si hay un vertido al final de un río que llega al mar, el primer coche que llega es un todoterreno de la policía local. Después llega un todoterreno de la Xunta de Galicia, de la Consejería de Medio Ambiente con la gente medioambiental del distrito. Después llega el Seprona en otro todoterreno. Después llega la gente de la demarcación de costas en otro todoterreno. Y seguramente se me olvida alguno. Ah, perdón. Y la Policía Autonómica, porque la demarcación de costas del Estado solo atiende los 6 primeros metros. De los 6 a los 90 lo atiende la Xunta de Galicia. Entonces, cuando uno va a una oficina de empleo, hay gente que está contratada por el INEM, depende, le paga la nómina al Ministerio de Trabajo y otra se lo paga el Servicio Galego de Colocación, la Xunta de Galicia. Entonces, cuando una persona va allí, a veces hay 2 criterios en la atención a la gente. Entonces, claro, pero tu partido ha gobernado este país duda, más tiempo que ninguno. Quiere decir que no se ha afrontado esto, nadie ha afrontado esto. Sí, pero mi partido, digamos que esto es corresponsabilidad de quien ha gestionado la crisis, primero el Partido Socialista, después el Partido Popular, conjuntamente, y es responsabilidad de todos. No se trata un poco aquí de quién es más culpable o no. Lo cierto es que en este periodo de crisis, que tenía que haber sido el idóneo para impulsar una mejor administración, que estoy convencido que nos hubiera ahorrado años de crisis, porque hay en los cajones millones de proyectos esperando la agilidad de la administración, pues nos toca a todos, también a las diputaciones. Claro, pero si a ti se te escucha en un proceso ideal que tú planteas que se pueda abrir a partir de ahora para repensar esta locura de mapa administrativo que tenemos, si a ti se te escucha, ¿qué institución crees que hay que repensar especialmente? Yo creo que hay que repensar un poco todas, ¿no? Es decir, vamos a ver, acabo de poner 2 ejemplos claros, es decir, en materia, primero, de establecer las competencias que van a tener las comunidades autónomas, y si las van a tener, que las ejerzan. Lo que no puede ser es los ejemplos que yo ponía antes. Sí, pone Xunta de Galicia, Consejería de Traballo, en las oficinas del INEM, pero dentro hay una parte que gestiona todavía el Ministerio de Trabajo. Entonces, primero, delimitar las competencias, para que sean claras y eficaces. Y después ver cuáles son las funciones que tienen las distintas administraciones, también las diputaciones, los ayuntamientos. Pero yo creo que es un debate lo suficientemente serio que debería ser abordado en periodo de crisis, con consenso para que no varíe cuando ganen otras formaciones políticas, y por lo tanto no se ha dado ese debate. Vamos a continuar, Pablo. Sí, un apunte más. En lo que estáis además haciendo referencia, él hablaba antes del acuerdo marco, ¿no?, que es en lo que han cerrado las conversaciones BNG y el Partido Socialista. Bueno, pues a ese acuerdo hacían referencia tanto Xabier Vence como Pilar Cancela. Claro, parece que habían firmado un acuerdo distinto, el BNG y el Partido Socialista en cuanto al futuro de las diputaciones. Vence dice que por escrito deja la abolición de la diputación y Cancela luego le rectifica. Vamos a verlo. Un acordo que significa poñer en letra, en acordo asinado, o que unha aspiración do BNG desde hai moito tempo. O BNG leva históricamente defendendo a supresión das deputacións provinciais. Eles abogan pola desaparición, nos abogamos por unha racionalización, por máis transparencia e, sobre todo, por que as diputacións conquiran e sobre todo, se cingan aqueles ámbitos competenciais que realmente lle corresponden. No va a ser un problema esto en los años que tienes por delante, Valentín. No, yo creo que el marco legal establecido prevé las diputaciones y, por tanto, dentro de ese marco, yo recuerdo siempre la película de Los Intocables de Leonés, cuando le preguntaban a Leonés, ¿no? Que después de haberse jugado la vida, su familia, su futuro, su presente, por defender la ley seca, un periodista le preguntó, ¿y cuando se derogue la ley seca, qué va a hacer usted? Me tomaré una copa. Esto, ¿que te ves el Leonés tú? No veo el Leonés, pero quiero decir que no nos toca debatir eso a nosotros, nos toca gestionar la institución. Pablo. Sí, la candidatura de Formoso que ratificaba la Ejecutiva Socialista el 11 de julio, pero antes el PSDG vivió también un debate de posibles aspirantes a ese puesto que ahora ocupa, después de las elecciones del pasado mes de mayo. De hecho, primero sobre el tapete había otros 2 nombres. Uno, una especie de Vox Populi, el de Julio Sacristán, alcalde de Culleredo y secretario provincial en A Coruña, y otro, porque se había puesto él mismo, el alcalde de Dumbría, el señor Pequeño. Primero se descarta Sacristán, lo hace el último día del mes de mayo.
Non, eu xa digo que xa o dixen a meus compañeiros que eu estaba descartado, tendo en conta que eu xa me comprometí cando me presenté ás eleccións de primarias que eu non aspiraría a ningún outro cargo sendo secretario provincial e que non iba a utilizar o cargo para eso. Bueno, y tras descartarse Sacristán, José Manuel Pequeño, el alcalde de Dumbría, era el único que se había propuesto públicamente en público con sus aspiraciones de alcanzar esa presidencia de la Diputación, después de tener el 80% de los votos en Dumbría, y empieza a hablarse de nuestro invitado de esta noche, como hombre próximo a Besteiro y como alternativa también a esa presidencia de la Diputación. Al final es Besteiro el que acaba descartando a Pequeño, le dice literalmente que ya está amortizado. Me comentou personalmente que o perfil que estaban buscando pues, era un perfil, outro perfil, non un perfil xa amortizado. E aí é en donde eu penso que hai unha equivocación moi grande, non? Eu creo que o mellor resultado que pode ter o Partido Socialista en Galicia, un dos mellores de España, eu creo que nunca está amortizado. Non é de recibo que che digan eso, non? Porque eu creo que os que están amortizados son os que perden as eleccións. ¿Se portó bien el partido con José Manuel Pequeño? Yo creo que sí, yo creo que perfectamente. Lo que ocurre es que cuando uno tiene una aspiración legítima a ocupar un puesto, es decir, yo creo que al final el partido pues, tiene mucho que decir en ese sentido, ¿no? ¿Pero se le dijo que estaba amortizado, como dice él? A ver, yo no quiero desdecir a nadie, ni mucho menos, pero yo conociendo a José Ramón Gómez Besteiro estoy convencido de que no. Es decir, me imagino que hablarían de perfiles, me consta que hablaron de perfiles, pero en ningún caso esa expresión. Yo creo que quien puede amortizar a Pequeño, yo creo que es la ciudadanía y los vecinos de Dumbría. Valentín, nos conocemos hace años, casi los que lleva la tele. ¿Cuán de dura es la pelea política dentro de un partido para decidir quién va a ser el presidente de una institución como es la Diputación de A Coruña? Pues depende, hombre, ¿Cuántas navajas se blanden por utilizar una expresión que a lo mejor te parece dura, pero para que nos entendamos? Vamos a ver, así como en otras ocasiones ocurre lo que tú estás diciendo, sería innegable. Yo creo que además da igual la formación política. Y yo creo que además es muy desmoralizador y desmotivador asistir a esos capítulos, ¿no? En este caso es duro porque, en este caso, José Manuel pues tenía una aspiración personal, una aspiración legítima a presidir la Diputación de Coruña. Y yo di el paso también y la gente pues aprecia a Pequeño porque lleva muchísimos años militando en el partido y a mí pues también me aprecia porque bueno, pues los dos somos alcaldes de pueblos donde tenemos bastantes buenos resultados y no somos de perfiles conflictivos, somos digamos pacificadores dentro de lo que podemos, somos de esa visión, pero en cualquier caso pues lo duro aquí es tener que descartar a un amigo y por lo tanto en ese sentido reconozco la dureza. ¿Tú crees que no se le dijo lo de estás amortizado? Acabas de decirlo. Fran me estaba haciendo señas, no sé si él tiene otra versión. No, era simplemente porque, aprovechando que está él aquí, él fue testigo directo, a mí me gustaría que explicara una de las versiones que transcurrió durante todo ese periodo de negociación sobre el hecho de que José Manuel Pequeño había sido utilizado por un sector del Partido Socialista en la clave de política gallega, es decir, un poco como herramienta para intentar desestabilizar el supuesto equilibrio de poder entre Besteiro y otros posibles aspirantes que pudiera haber y que en ningún momento efectivamente se produjo esa conversación donde le dijo que estuviera amortizado, pero que sí que se utilizó eso como una herramienta para desgastar a Besteiro. Si a ti te consta o si has oído también esa versión. He oído esa versión, no la voy a negar, pero vamos. ¿Y se parece a la realidad? No, no se parece a la realidad. Yo sinceramente creo que hay otra percepción que es más real. Yo creo que en el entorno de la Costa da Morte los compañeros de Pequeño que lo adoran, porque es una persona alegre, una persona jovial, que ha demostrado lo que ha demostrado durante tantos años, han reconocido su esfuerzo, han reconocido sus ganas y lo han apoyado en ese digamos que objetivo que tenía de presidir el partido judicial más pequeño de la provincia. Sí, pero yo creo que tenía esa aspiración legítima y lo han apoyado en ese objetivo. Y no hay más, yo creo que no hay más. Bueno, vamos a continuar un poco con las previas porque después hablaremos de política, de la situación del PSDG, pero Pablo, aquí ha habido más tela que cortar porque hablamos de los aspirantes por parte del Partido Socialista, del PSDG, pero había más aspirantes a presidir ese organismo que nadie quiere, pero por el que todo el mundo se pelea. Lo decíamos al principio, Pequeño quería ser presidente de la Diputación y no pudo, y Goretti San Martín quería presidir la Diputación y al final
tampoco ha podido, o al menos el Bloque Nacionalista Galego, suponemos que con el mismo nombre. Lo reconocían abiertamente, cuando parecía que a Formoso, bueno, pues ya le quedaba la pista libre para ser presidente, aparecía el BNG en escena aspirando en público a ese puesto. O Bloque Nacionalista Galego non renuncia a que unha das posibilidades sexa pois que se visibilice esa nova etapa, ese novo momento histórico coa posibilidade de presidir unha das deputacións. O Bloque Nacionalista Galego di que sigue apostando por presidir a Diputación de Coruña e eu lle digo que o PSDG aposta por presidir a Diputación de Coruña. Eu creo que as matemáticas pois son moi claras. Eles teñen 5 representantes, nós temos 8. La de matemáticas. ¿Y cuál era la estrategia del BNG para intentar convencer o presionar al Partido Socialista y arrebatarle esa presidencia de la Diputación? Bueno, vamos a ver la conformación de ese ente provincial, porque el BNG trataba de buscar aliados en uno de los márgenes del tablero, evidentemente no en el del Partido Popular, sino en el de los otros grupos, es decir, un frente común para aislar al Partido Socialista. Vamos a ver ese reparto, ese gráfico de diputados provinciales. El PP tiene 13, se ha quedado a 3 de la mayoría absoluta, el Partido Socialista 8, y el BNG con esos 5 pretendía sumar a su favor los 3 de la Marea Atlántica y el que tiene tanto Compostela Berta como Alternativa a Dos Veciños. Ahí empezó la negociación del BNG. Alternativa a Dos Veciños le dio el sí, pero acabó chocando el bloque con quien igual no pensaba al principio, con las Mareas. Na propia presidencia da Diputación da Coruña. Quen estuvo en contacto co Concello foi o BNG, por tanto, nós si teríamos que apoiar a alguén, apoyaríamos o BNG. Non vamos, en todo caso, a tomar unha posición, digamos, de que prefires a papá ou a mamá. Preferimos que entre o PSOE e o BNG se poñan de acordo. Eu creo que a nós non nos corresponde iso, non? Nos creo que o que temos que fazer é que se nos presente unha alternativa política. É dicir, as persoas entendo que aí non son o relevante. Bueno, pues esa falta de apoyo de las Mareas, de Compostela Berta, pero especialmente de la Marea Atlántica, porque con 3 representantes era decisivo, dejó herido al BNG, lo reconocía el propio Xabier Vence, que tuvo que acabar cediendo la presidencia a nuestro invitado de esta noche. A primeira oportunidade que tiñan de realmente mostrar esa aposta por un cambio máis profundo nas deputacións provinciais, pois prefiren dar un paso atrás e plegarse ao que é a vontade do PSOE na provincia da Coruña. Valentín, ¿qué le dio el PSDG a las Mareas y a Compostela Berta que no era capaz de darle el bloque? Pues absolutamente nada. Es decir, más allá de 2 conversaciones de media hora entre nuestro secretario provincial y el representante de la Marea. No hay nada, no ha habido nada, simplemente pues imagino que confiarán en nuestro proyecto. Pero, ¿no conoce los detalles de cada una de las ofertas? No, es que por nuestra parte no ha habido ninguna oferta, simplemente se le ha dicho que planteábamos al BNG un acuerdo de gobierno donde hay una serie de puntos, cuál es el proyecto de gestión para estos 4 años de legislatura, y lo han concebido como el más idóneo. ¿La situación ideal para ti es que la vicepresidenta sea del bloque? Sí, yo creo que la fuerza política que se ha comprometido a dar estabilidad al gobierno ha sido el BNG. Por lo tanto, para mí es la opción que más se compromete y, por lo tanto, la idónea. Pablo Arangüena. Pues nada, yo, en primer lugar, me llama la atención el tono conciliador, ¿no?, de Valentín, porque le está echando flores pues, al PP, al alcalde de Oleiros, un tono muy institucional, ¿no? Yo no sé si es fruto de los equilibrios de poder que se llevan a cabo, en este caso concreto, para alcanzar la presidencia de la Diputación, pero en todo caso me parece muy positivo, ¿no? Y creo que por ahí deberían ir los tiros en la política. Luego yo soy un gran defensor de que se supriman las diputaciones, ¿no? Y también soy un gran defensor de que se suprima el Senado. En realidad es mucho más fácil suprimir el Senado que suprimir las diputaciones, ¿no? Porque el Senado realmente no hace nada, ¿no? Los que abogan por la supresión de las diputaciones no se dan cuenta de que las diputaciones sí hacen algo, ¿no? Lo que pasa es que ese algo podría seguramente hacerse mejor y más eficientemente, ¿no?
Entonces, para suprimir las diputaciones, lo que haría falta sería básicamente una reforma de los concellos, de los ayuntamientos, en toda España. La mayor parte de los ayuntamientos de España tienen menos de 5.000 habitantes, ¿no? Lo cual es un tamaño, en comparación con Europa, muy pequeño. Y como decías antes, pues las diputaciones, a la luz de la experiencia, las concebís, los que sois, digamos, ya más profesionales en estos temas, para la asistencia técnica de ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, ¿no? A los que ya tienen un tamaño superior no les hace tanta falta las diputaciones. Por tanto, tendrían que ir las dos cosas en paralelo. Y has dicho, es decir, las dos cosas en paralelo, me refiero a la supresión de las diputaciones y la agregación de ayuntamientos en plan más europeo y más siguiendo las tendencias que se han dado durante mucho tiempo, durante décadas, de hecho, en Europa. Has dicho que no se ha dado este debate, ¿no? Yo, en ese sentido, no se ha dado hasta este momento, ¿no? Yo creo que es un debate que habría que abrir porque la ciudadanía lo reclama, ¿no? Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, te hago una pregunta concreta. Uno de los motivos, yo estoy totalmente convencido, por los cuales no se suprime el Senado, es porque el Senado es un lugar para colocar jarrones chinos, es decir, políticos que ya no se les puede dar otra colocación, ¿no? Claro, entonces cerrar el Senado generaría... Pues, no, si es que en lugar de cerrarlo van a ampliar, creo, porque no caben todos los que tienen. Es posible que se duplique, ¿no? Claro, entonces eso genera una situación, pues, de grandes resistencias a hacer esa reforma. En el caso de las diputaciones no es exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que las diputaciones son un lugar ideal para colocar miembros de partidos políticos y son plazas, digamos, puestos codiciados por el sueldo que tienen y la dedicación que tienen. Yo te quiero preguntar, Valentín, como conocedor del asunto, ¿cuánto cobra un diputado provincial y cuánto, digamos, es decir, cuánto tiempo dirías que trabaja o cuánto de su tiempo dedica a trabajar para la Diputación Provincial? Es una pregunta comprometida, pero creo que debes de saberlo y creo que es bueno que los ciudadanos lo sepan. Pues la verdad que no es una pregunta que se puede contestar con cifra concreta, ¿no? Yo creo que por lo que yo sé depende, es decir, que depende el mes, depende de los plenos que se tengan, depende de las comisiones informativas a las que esté adscrito el diputado, depende si tiene dedicación exclusiva o no la tiene, depende de muchas variables, ¿no? Pues pero hablamos de una horquilla, no, máximo yo creo que la media de un diputado más o menos debe estar en los 1.300, 1.400 euros al mes, por lo que yo sé, que no tiene dedicación exclusiva. ¿Y con dedicación exclusiva? Con dedicación exclusiva no sabría decirte exactamente, pero... El presidente anterior cobraba 74.000 euros, los miembros del equipo de gobierno 60, en el entorno de 60, había también oscilaciones en función de todas estas cuestiones, y los portavoces de los otros grupos en el entorno de los 55.000, uno por cada partido. Es cierto que existe una mitología sobre que la Diputación es un sitio donde se cobra mucho. Bueno, pero se suele complementar con una concejalía, por ejemplo. No, los sueldos son concejales. Si tienen dedicación exclusiva. Claro. Si tienen dedicación exclusiva a la Diputación, no cobran en el ayuntamiento. Pero que se complementan los dos sueldos. Claro, entre las plenos, las asistencias y todas estas cuestiones es donde está. En cualquier caso, ¿te parece que se cobra demasiado en las diputaciones? ¿O que no está acorde con el trabajo que hay que desempeñar? Es que depende. Es decir, yo creo que hay aquel que tiene dedicación exclusiva, pues en una institución que gestiona pues 200 millones de euros al año, pues sinceramente creo que tiene un salario muy digno con el que defender una familia, pero que también tiene una responsabilidad importante. Estamos hablando de 200 millones de euros de gestión, si se dedica. Me consta que digamos que Diego Calvo, por ejemplo, se ha bajado el salario. Yo me voy a bajar el salario también. ¿Vas a cobrar menos que Diego Calvo? Voy a cobrar menos que Diego Calvo. Pero todo esto está todavía encima de la mesa, pero tenemos que conocer con el resto de grupos a ver cuáles son sus percepciones. Déjame que comparta contigo casi una última hora, porque esta tarde el presidente de la Xunta, presidente del Partido Popular de Galicia, mantenía una reunión con la presidenta de momento de la Diputación de Lugo. Ahora te preguntaré si sabes algo de lo que va a pasar con ese organismo, con Elena Candia, y aprovechaba para decir esto. O interés da Xunta de Galicia é reunir a Comisión de Seguimento no mes de setembro, a Comisión de Seguimento do acordo institucional do ano 2012 asinado entre as 4 Deputacións e a Xunta de Galicia. E espero, desexo, que no ámbito de ese acordo podamos avanzar a partir de setembro nos compromisos en as materias a coordinar para o próximo ano 2016 e seguintes, agora que hai novos presidentes das Deputacións saídos das urnas do pasado mes de maio. Fixemos un convenio, un acordo entre as 4 Diputacións no ano 2012,
As outras tres seguimos coordinando durante distintos acordos. Sin embargo, pois a Deputación de Lugo pois se apartou de esos acordos e non asinou pois o plan social, nin asinaron os plans de emprego, nin outros compromisos. As Diputacións de Ourense, da Coruña e de Pontevedra si os asinaron. Eu creo que se en setembro facemos unha comisión para ver exactamente, de acordo coas novas leis de administración local, como podemos traballar para o ano 2016 e seguinte, sería un bo comenzo entre os novos presidentes, presidentas da Diputación e a Xunta de Galicia. Paradójicamente, el periodo del que hablaba el presidente de la Xunta corresponde a un momento en el que la Diputación de Lugo la presidía el Partido Socialista, ahora ya sabemos que la preside el Partido Popular, la Diputación de Coruña la presidía el Partido Popular y ahora la preside el Partido Socialista. Yo no sé si vas a atender esa invitación que de una forma pública estaba haciendo esta tarde el presidente de la Xunta de Galicia. Por supuesto, yo creo que quien espere de mí, en mi caso, pues que yo sea un ariete contra la Xunta de Galicia, contra Núñez Feijóo, yo creo que se equivoca absolutamente, y quien espere también que pues digamos que permitamos que todo siga igual y que se convierta precisamente a la Diputación de Coruña en un argumento para dañar al Partido Socialista y las expectativas electorales de cara a las autonómicas de dentro de 16 meses, pues tampoco va a poder ser así. Por lo tanto, nuestra obligación la tenemos muy clara, nuestra responsabilidad la tenemos muy clara y, lógicamente, el acuerdo marco que hemos firmado para gobernar la Diputación requiere necesariamente, salvo que seamos unos irresponsables, tanto la Xunta de Galicia como las Diputaciones, del concurso de ambas instituciones. Ahí vas a necesitar, insisto una vez más, a tus socios. Yo no sé si crees que ellos también van a estar en esta disposición que estás manifestando de no convertirte en un ariete contra la Xunta. ¿Crees que el Bloque Nacionalista Galego, tus socios, la Diputación, van a estar en esta estrategia también? Bueno, vuelvo a insistir, en el acuerdo marco queda muy delimitado cuál es el instrumento para llevar a cabo los objetivos de una mejor gestión de la Diputación. Y pasa, en cualquier caso, por colaborar, transferir, negociar con la Xunta de Galicia cualquier mejora de los servicios que se prestan actualmente por la Diputación. Gonzalo Trenor. Sí, yo tengo dos preguntas. Hace un tiempo, y leo literalmente, decías, el futuro del PSOE a nivel gallego y nacional es Gómez Besteiro. Sigue manteniendo que el futuro del PSOE a nivel gallego y a nivel nacional es Gómez Besteiro después de la múltiple imputación por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Y por otro lado, ya vinculado directamente a la Diputación, es verdad que la colaboración entre el Partido Popular y el Partido Socialista es histórica en la Diputación, llevan muchos años colaborando y aprobando los acuerdos de forma conjunta. En los últimos años, de 1.637 acuerdos, más de un 25% fueron apoyados por el Partido Socialista y solo se opuso en 22 de ellos. Un 1,34% tuvo el voto desfavorable del Partido Socialista de La Coruña. Pero es verdad que ahora son nuevos tiempos y también creo que esos tiempos pues traen dificultades. La incorporación del Bloque Nacionalista, la dependencia que vas a tener del Bloque Nacionalista Gallego, creo que va a dificultar mucho este tipo de colaboración. El Bloque Nacionalista hace de la confrontación su forma de hacer política y creo que va a hacer que sea muy difícil para ti poder mantener una política de colaboración que haga que las decisiones de la Diputación sean mayoritarias. Y por otro lado, no podemos olvidarnos que el gran vínculo que tú tienes con el señor Besteiro, pues bueno, pues puede hacer que tú optes por apostar por esas políticas que fueron muy poco conciliadoras y sobre todo que fueron tremendamente sectarias en el reparto de fondos. Unos ayuntamientos, los que gobernaba el Bloque Nacionalista y el Partido Socialista de Lugo, sí que se veían beneficiados de las inversiones y de los recursos de la Diputación, pero sin embargo aquellos donde no había gobiernos ni el Partido Socialista ni el Bloque Nacionalista fueron castigados muy duramente por el señor Besteiro. Valentín, empezamos por la segunda, por favor. Por la segunda, pues yo creo que si por algo se caracteriza la Diputación de Lugo es por haber abierto las puertas de esa institución, por su transparencia, por su forma progresista de gestionar dicha institución, y yo creo que si alguna etapa oscura hubo en la Diputación de Lugo, precisamente no fue con el señor Besteiro. Yo creo que la anterior la recordamos todos y
y me parece que era bastante más oscurantista y más sectaria que estos años en los que fue gobernado por el señor Gómez de Besteiro. Te preguntaba Gonzalo por Besteiro, ¿pondrías la mano en el fuego por el actual secretario xeral? Absolutamente, absolutamente. ¿Has leído la autoimputación? No. A pesar de lo cual, insistes en que pondrías la mano en el fuego. Absolutamente. ¿No tienes ninguna duda de lo que ha sucedido y de la investigación que está llevando a cabo la jueza Pilar de Lara? Ninguna, es decir, con todo el respeto a la investigación, lógicamente, que se haga en el juzgado que tramita el expediente. Yo a José Ramón lo conozco a nivel personal, es amigo, siento mucho lo mal que lo está pasando personalmente. ¿Él te ha explicado lo que ha pasado? Sí, por encima, pero no conozco los detalles, pero es que tampoco necesito saberlos. Yo, sinceramente, confío absolutamente en su inocencia. Yo creo que es un asunto de hace 10 años, no de hace 1, 2 o 3, hace 10 años, que empezó diciéndose que le habían regalado un piso, ahora es la reforma, y en cualquier caso es fruto pues, de una denuncia de parte, ¿no? Justo cuando se cumplían los 10 años. Por lo tanto, yo en cualquier caso, como a José Ramón lo conozco desde hace años, hablo con él muchísimo, conozco su valía como persona, su sensibilidad y su capacidad, es decir, es un amigo, y pongo la mano al fuego con él, diría al fin del mundo. Te vuelvo a preguntar lo que le preguntaba la semana pasada aquí a la alcaldesa de Lugo. Tú conoces bien cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona una comisión de urbanismo. Besteiro fue concejal de urbanismo en aquellos años que la jueza está investigando. ¿Te llama la atención que en una comisión se celebrara un 31 de diciembre a las 7 de la tarde y que se aprobara una promoción urbanística que tenía que ser aprobada en ese momento porque 4 horas después o 5 horas después, es decir, a las 12 de la noche, entraba en vigor una nueva ley que hubiera convertido en inviable la concesión de esa licencia? ¿Te llama la atención? Bueno, yo, sinceramente, desconozco esos detalles del expediente, totalmente. Es decir, simplemente sé a qué se refiere, lo he oído en los medios de comunicación, he escuchado la explicación de José Ramón y vuelvo a insistir. Yo, lo que me llama la atención es que se hable de un asunto de hace 10 años. De hace 10 años. Eso sí que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención otras casualidades, pues como por ejemplo que se haya retrasado la designación del senador autonómico y la renovación de otros órganos autonómicos hasta después de esa imputación. Me llama la atención que se le impute, que se entre un escrito solicitando una imputación un día después de dejar la presidencia de Diputación, 10 años después de haberse dado la licencia. Me llama la atención muchos aspectos que leo en prensa, pero en cualquier caso la conclusión a la que he llegado desde el minuto 1 y que mantengo hoy es que estoy convencido de la inocencia de José Ramón. Claro, pero estás convencido sin saber exactamente de qué está siendo acusado. Bueno, pero pues porque la confianza en este sentido es absolutamente ciega. Es decir, estoy convencido, conociendo a José Ramón, de que es incapaz. Errores los cometemos todos, sin duda, pero es incapaz de hacer nada que suponga ningún tipo de corrupción y, por lo tanto, confío en él ciegamente. Sé que la justicia va a actuar y al final va a quedar en nada este asunto. ¿Y si no es esperemos, así? ¿Y si no es así? Bueno, pues confío en que no pase nada, ¿no? Es decir, confío en que al final la justicia... Me preocupan más los tiempos, me preocupan pues, que la justicia tiene sus propios tiempos, que hay que respetarlos y que en cualquier caso estamos hablando de el posible candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. ¿Está siendo igual de cerrada la defensa que acabas de hacer en estos momentos de tu secretario xeral, sin fisuras, con contundencia? ¿Está siendo igual de cerrada en todo el partido o hay en estos momentos un problema de liderazgo dentro del PSDG? Mira, yo estoy convencido de que no, y me remito al Comité Nacional Gallego, que es el máximo órgano entre congresos en el partido, que fue el sábado pasado, donde hubo 43 intervenciones, 43, donde en ningún caso se criticó la situación. Claro, pero había ausencias también. No, bueno, ausencias justificadas, si te refieres al alcalde o a la presidenta de la a mí puede llamar la atención desde fuera que en un acto tan importante para Besteiro como fue lo que sucedió este fin de semana, con su liderazgo comprometido, digamos, o cuestionado o puesto encima de la mesa, no se viera por allí a Abel Caballero, que todos coincidiremos que es uno de los factotums del Partido Socialista en estos momentos, ni al actual presidente de la Diputación de Pontevedra, ni al ex secretario xeral Pachi Vázquez. ¿Te llama la atención que no estuviera ninguno? A ver, tanto Abel Caballero como la presidenta de Diputación de Pontevedra justificaron su ausencia. Pero todo se puede justificar, ¿vale? Bueno, pero hay que creer en esa justificación. En cualquier caso me quedo... ¿Cuál fue la justificación? No la sé, pero está justificado. Sí, me parece que era una entrega de premios, sí, efectivamente. En cualquier caso... Importante.
No, en cualquier caso, me quedo con que hay 43 intervenciones y la unanimidad en la defensa férrea del secretario general. Claro, los pero que estaban en contra a lo mejor no hablaron. 43, bueno, pero es que yo creo que si no hablan en el órgano que nos representa, en el órgano donde hay que hablar, no en los medios de comunicación o en las redes sociales, sino en donde hay que hablar, no hablas... ¿Está intrigando a alguien contra Besteiro? Yo entiendo que no. O sea, hasta donde yo llego, la percepción que yo tengo es de un apoyo unánime de todo el partido. Lo percibimos el otro día y más, además, después de la intervención del secretario general, donde fue de una altura de miras tremenda, una generosidad clara, donde dejó claro que sus aspiraciones políticas estaban muy por debajo y nunca por encima del interés general del partido. Si el 31 de este mes se ratifica esa imputación, ¿crees que Besteiro es la persona para ser el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Xunta? Yo creo que esperemos que ese día no se dé esa Pero si se situación. da... Pero en cualquier caso el propio José Ramón se ha dado un tiempo para tomar esa decisión y es una decisión personal porque yo sinceramente confío en su inocencia y por tanto te estoy respondiendo esta segunda. ¿No quieres pensar en esa otra posibilidad? No quiero pensar en esa posibilidad porque sería sinceramente que Galicia pierda una persona equilibrada, con sentido de Estado, una persona capaz y con mucha fuerza para liderar la recuperación de Galicia en los próximos años. Manuel. Bien, en primer lugar, felicitar a Valentín. Me he quedado un poco sorprendido por esta cuestión de la confianza ciega, ¿no? Porque creo que en un político es necesario que la confianza nunca sea ciega, porque el nivel de responsabilidad de un político es muy importante en la toma de decisiones, etcétera. Si a eso unimos la credulidad respecto de los ausentes en esta reunión del pasado fin de semana, que tenían muchas cosas importantes que hacer, probablemente, hay que creerlos, decías, ¿no? Pero justo falta Pachi Vázquez, justo falta el alcalde de Vigo, Carmela Silva, etcétera, ¿no? Probablemente haya que creer su justificación para no estar en esa reunión. Vamos a ver, lo que queda claro para mí, Valentín, es algo que señalaba Pablo. Tú eres un hombre que no hablas mal de nadie y te has definido a ti mismo como un pacificador. Y yo creo que realmente ejerces esa función de un modo absolutamente claro, decidido e impresionante. Por lo tanto, creo que probablemente seas el mejor candidato para presidir la Diputación, porque es una Diputación en la que habrá mucho que pacificar. Entonces, me parece que, por otra parte, tu trayectoria te avala, es verdad, ¿no? Primero fuiste alcalde de As Pontes, en un empate de concejales, siendo el partido más votado, el PSOE, creo recordar, pero posteriormente revalidaste con una mayoría absoluta, es decir, eres un hombre de paz, eres un hombre apreciado por casi todo el mundo y que evitas el conflicto y la pelea con casi todo el mundo. Pero al mismo tiempo me da la impresión que eres un hombre que no deja de cejar en lo suyo constantemente. Es decir, que ese espíritu pacificador no excluye una contumacia en la búsqueda de un objetivo. Y yo te auguro un gran porvenir en política. Ya centrándonos en el tema de la Diputación, a mí me sorprende siempre que se haga un elogio de la institución cuando se tiene el poder en la institución o cuando se puede adquirir, ¿no? Lo vemos en este escenario, donde que quienes quieren desmontarla hacen todo lo posible por presidirla, ¿no? Porque las negociaciones, como señaló Pablo antes, fueron complicadas. Yo quiero plantearte una cuestión. Yo también, como Pablo, considero que las diputaciones deberían ser una institución a extinguir, como el Senado, ¿no? También es verdad que ahora existen, tienen presupuesto y hay que gestionarlas, y mejor gestionarlas bien que mal, ¿no? Pero en esa perspectiva, tú mismo señalabas la metáfora de los todoterrenos, que es absolutamente así, pero que en la Diputación también alcanza a muchas competencias, ¿no?
competencias sanitarias, ahora ya casi ninguna, ¿no? Pero competencias en servicios sociales, educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, esas competencias se duplican respecto de la Xunta y muchas veces de la Administración General del Estado. Es decir, que son instituciones, en ese sentido, que lo único que hacen es duplicar funciones y, por lo tanto, sí, quizás en una perspectiva lógica y de largo alcance, serían a extinguir. Esta es mi pregunta y, al mismo tiempo, apunto algo que tú decías, situabas como principal objetivo el empleo. Pero justo el empleo es una de esas competencias que al mismo tiempo están divididas entre varias administraciones. Es decir, ¿no crees que todo esto plantea contradicciones importantes? Sí, evidentemente. Yo creo que las competencias en materia de empleo, por ejemplo, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Realización y Sostenibilidad del Sistema Municipal, digamos que hace un intento de racionalizar precisamente el reparto de competencias. Claro, ¿cómo puede crear empleo la Diputación de Coruña? Bueno, hilando las dos preguntas, ¿no? Es decir, yo creo que esa ley permite, en cualquier caso, precisamente la coordinación, a la que aludía el presidente de la Xunta, la coordinación entre instituciones. Entonces, que tenga atribuida una competencia a la Xunta de Galicia que no esté ejerciendo, me pasa a mí en el Concejo de As Pontes. Si queremos hacer un plan de empleo, como no tenemos la competencia atribuida, la ley nos permite solicitar a quien la tiene que nos la delegue porque no la va a ejercer. Sí. Y nosotros tenemos fondos para hacerlo. La Diputación tiene fondos, está saneada, se nos entrega saneada y tiene capacidad para, además lo atribuye la ley, el fomento económico de su provincia. Por lo tanto, ¿puede la Diputación de Coruña dedicar más de 1.200.000 euros a promoción de empleo cuando la Diputación de Lugo, por ejemplo, teniendo menos de la mitad del presupuesto, dedica 8? Sí puede. Puede ir más allá incluso, siempre de la mano de la Consellería de Traballo y de la Xunta de Galicia para que tenga, digamos que, más despliegue, mayor efectividad las medidas que adopte la Diputación. Sí, pero yo creo que la gente tiene la percepción de que la Diputación vive al margen del sector económico de la provincia. No, se va a inaugurar plazas, pabellones, pero no se va de visita a las empresas, no se conoce, no se pulsa el tejido socioeconómico provincial. A ver, una pregunta concreta ya para ir acabando, Fran. Sí, a mí me gustaría mucho también saber si se te pasa por la cabeza en algún momento, hablaba antes Gonzalo del tema de cómo se aprueban las cosas en la Diputación, ¿no? Que generalmente suele ser con un altísimo grado de unanimidad, porque efectivamente casi todo el dinero está repartido ya en diferentes planes y que están adjudicados por población. ¿Se te pasó en algún momento por la cabeza gobernar en solitario, con el apoyo que te ofrecía para la investidura el PP? Sí, porque, como decía antes... Espera, antes de que porque luego Fernanda no me va a dejar, también me gustaría saber cómo crees que vas a organizar un gobierno plagado de alcaldes, ¿no? Porque se supone que también tendréis que atender a vuestros ayuntamientos y en el caso del Partido Socialista ha optado por figuras de marcado carácter institucional, probablemente también para lidiar con los perfiles que tenéis enfrente, pero si creéis que eso también es viable. A ver, primero, ¿te planteaste gobernar en solitario? Sí, yo como conocía un poco la dinámica, la irrupción de nuevas fuerzas políticas que tienen una concepción de la Diputación, como estamos viendo, pues entendía que sus cautelas a la hora de comprometerse con la Diputación en su gestión del día a día podía ser esto, ¿no? Y por lo tanto ese escenario era muy posible. ¿Y por qué finalmente decidiste no gobernar en solitario? Ah, en solitario. Claro, o sea, lo que te planteaba Fran, claro, si la posibilidad, el PP te ofreció un apoyo de investidura, ¿te planteaste esa posibilidad o simplemente porque era el PP el que te ofrecía el apoyo, decidiste que políticamente al PSOE no le interesaba en estos momentos ese apoyo? Yo creo que hay un acuerdo marco del partido a nivel... Te voy a sumar los acuerdos marcos que has dicho. No, debes de llevar 16. No, solo hay uno pero lo repito, pero es que hay uno a nivel autonómico y digamos que esta es una concreción de ese acuerdo, ¿no? Vamos a escuchar el futuro que le pronosticaba. Los alcaldes, que perdón, a ver, ¿cómo vais a convivir tanto alcalde junto? Pues, hombre, organizándonos. Yo creo que la experiencia de los alcaldes, muchos de ellos tienen su ayuntamiento perfectamente organizado, ya estructurado, y tienen digamos que la posibilidad de dedicarse en exclusiva a la Diputación. Va a haber casos de ese tipo, ¿no? Pues el propio José Manuel Pequeño, su disponibilidad es muy alta, desde el primer día, siempre hizo saber. ¿Y a ti esto te alegra o te preocupa? Hombre, me alegra muchísimo. Yo creo que es una persona valiosísima y me alegra mucho.
Decía, hace unas semanas, justo después de las elecciones municipales, tuvimos la percepción aquí en esta mesa de que el PSDG creía que había ganado las elecciones. Hubo declaraciones que invitaban a pensar que los resultados habían sido diferentes de los que realmente había sacado tu partido. Después las cosas se matizaron como consecuencia de lo que pasó en Lugo, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, pero vamos a recordar lo que decía en aquellos días el portavoz del PSDG, Méndez Romeu. A día de hoxe, o Partido Socialista estaría en condicións de liderar un goberno alternativo na Xunta de Galicia. Todo isto ven a ratificar a aposta que representa o señor Gómez Besteiro a fronte do PSDG e, dende logo, o sitúa el mismo como o referente na construción dese goberno novo en Galicia. Bueno, como decía en ese momento, las cosas parecían que se estaban viendo de una manera. Yo no sé si crees que sigue siendo así, que esa percepción que tenía Méndez Romeu días después de las elecciones municipales continúa siendo así, y si en cualquier caso se deduce de lo que él dice, ese hipotético gobierno presidido por Besteiro tendría que contar con otros grupos. Desde el Partido Popular, ya no solamente hablo en Galicia, hablo en el conjunto del Estado, se acusa al Partido Socialista de estar posibilitando gobiernos que ellos dicen de radicales. Yo no sé si tú crees que es una buena estrategia por parte del Partido Socialista de establecer gobiernos o de caminar al lado de Podemos, de las Mareas o de este tipo de movimientos emergentes que en estos momentos tienen mucha importancia en el tablero político. ¿Tiene que ir el PSOE con estos nuevos partidos? Bueno, yo creo que el PSOE, hablando del PSDG, pues es capaz de pactar con el Partido Popular la renovación de las instituciones y es capaz de pactar con fuerzas emergentes pues más situadas a la izquierda todavía que el Partido Socialista, pues para gobernar las instituciones y para dotar de estabilidad a esos gobiernos. ¿Y tendría que ser capaz de pactar con el Partido Popular el gobierno de las instituciones también? Porque esa es la parte que no hace el Partido Socialista y que le reclama al PP. Ya, pero es que no la hace pues porque entiendo que las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular en los últimos años pues se aleja mucho, muy mucho del ideario político del Partido Socialista. Parecidas a las que hizo Zapatero en la última época, ¿no? Bueno, no, pero yo creo que precisamente... Recordemos la Constitución la pactó el Partido Socialista. Incluso dentro del Partido Socialista hay algunas medidas... ¿Tú crees que es la estrategia adecuada? Aliarse en una estrategia de futuro con Podemos o con las Mareas y no aliarse con el Partido Popular. Yo creo que esa centralidad, y en cualquier caso, lo que la gente reclama es un papel de consenso en todas las instituciones a los partidos que digamos que dotamos de mayor estabilidad al sistema. Pero en cualquier caso, ¿no colaborando en los gobiernos del Partido Popular? Pues yo creo que la gente está expresando que no lo hagamos. Por lo tanto, por eso el Partido Socialista se está convirtiendo en el garante de muchos gobiernos de izquierdas a nivel nacional y también a nivel autonómico. En cualquier caso, sí que la percepción que es la primera parte de la pregunta, tú la sigues compartiendo. La sigo compartiendo porque es verdad que hemos aumentado en porcentaje de votos, casi doblamos en alcaldías en Galicia, en la provincia de Coruña doblamos alcaldías y por lo tanto yo creo que vamos a gobernar 2 diputaciones y por lo tanto yo creo que la sensación, la percepción es de que fue un resultado... De que no tenéis ningún problema. No. A ver, estamos contentos pero no satisfechos. En cualquier caso hay que valorar qué pasa en las ciudades, en las grandes ciudades y otras cuestiones que hay que reflexionar y mejorar, ¿no? Te decía Manuel que eras el pacificador. ¿Qué te saca de quicio a ti, Valentín? Pues el radicalismo. ¿Quién representa el radicalismo en estos momentos? No pondría caras. Yo, todo aquel de cualquier formación política... Un auténtico pacificador. No, es que de verdad, cualquier... Ni siquiera el radicalismo... Dime lo último que te ha sacado de quicio, que te ha molestado, o que te ha irritado, o que te ha preocupado, en política, lógicamente. Bueno, pues por ejemplo, no sé, alguna... yo qué sé, pues lo que ha hecho la alcaldesa de Madrid con la web la web de... Sí, no sé VO, versión original. Por decirte simplemente un detalle, ¿no? Bueno, pues Valentín González Formoso, muchísimas gracias, de verdad, por volver a visitar tu casa. Gracias, un auténtico placer y muchísima suerte. Estaremos pendientes de esos plenos tan animados que algunos pronostican que se van a celebrar en la Diputación de A Coruña y en tu espíritu pacificador. A partir de ahora vas a ser llamado así en esta casa, que lo sepas. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida vamos a conocer la última hora de uno de los conflictos de los últimos días, esa crisis del agua de Ferrol, resuelta ya en lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios, pero en plena efervescencia política. Enseguida volvemos.